A ver el disparo, para dónde el portero. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! La pone Julen, pasa el bueno, ¡gol! 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo A Pie de Barra aquí en el Bar Lagarto, en el centro de Zamora, en la plaza de la Marina. Un capítulo más aquí, conversación de barra de bar, que es lo que nos gusta, y sobre todo de fútbol, y en este caso también de periodismo. Traemos a uno de los míticos de la radio, del deporte, de la Semana Santa, que también es muy Semana Santero. Si nos sobra tiempo, que veo que trae ahí mucho apuntado, si nos sobra tiempo hablamos también un poco de Semana Santa incluso, que lo veo complicado, porque hay letra ahí, hay letra. El mítico Luis Felipe Delgado de Castro, seguramente todos los que estáis viendo esto le conozcáis. Fue de los primeros que hizo radio deportiva aquí en Zamora. Estuvo muchos años y seguro que tiene pues muchísimas anécdotas. Así que sin más dilación, le vamos a presentar ya. Luis Felipe, señor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, aquí estamos. No te llamo tío porque veo que no te gustan los vulgarismos. Bueno, depende. Si me dices que soy un tío cojonudo... Eres un tío cojonudo. Si me dices que tío, ya es un poco más vulgar. Sí. ¿Qué tal estás? Bien, estoy tranquilo, satisfecho de complacerte, porque me han hablado muy bien de ti. Te han engañado. Vicente Merino, José Carlos no. Martín Modroño, Rogelio Lorenzo Roda, te doy nombres y todo, y que me han dicho que tú, Luis Febete, porque estarás en buenas manos. Y en tus manos estoy. Pues fíjate, se lo agradezco también. Has nombrado a Vicente Merino. Sí. Que cuando te llamé por teléfono me dijiste, le tengo que tirar de los calzoncillos porque se la lió, ¿no? Esa es una anécdota muy maja. Vicente Merino y yo comenzamos a tener cierta confianza, cierta amistad, aunque ya también te reconoció a ti en la entrevista de que le sacudía buenos meneos cuando fallaba, porque lo quería mucho, pero era un gran portero y había que exigirle mucho más de lo que dio de sí, porque pudo llegar con todo el Zaragoza, el frustrado fichaje del Zaragoza. Bueno, pues el Vicente Merino llegó en la temporada 74-75 en la regional preferente, ascendemos a la tercera división, es un gran portero, destaca mucho, y cuando en el año 77 jugamos para ascender en una tercera división muy fuerte, donde estaba el Albacete, el Tenerife, el Eibar, había equipazos, y además de mucho prestigio y de mucha solera. Entonces, el primer partido que juega fuera de Zamora es en Valdepeñas. Ciudad Real. Fíjate, que ha desaparecido Valdepeñas. Sí. Bueno, a lo mejor está en tercera federación, pero ganamos allí 1-2, por cierto, fue el primer partido. Y estaba de entrenador Miguel Ángel Montes, asturiano, del que tengo muy buenos recuerdos, una gran persona y un muy buen entrenador. Bueno, pues Miguel Ángel Montes me dice cuando llegamos, era un motel además, no eran Valdepeñas mismo, era la carretera, un motel de carretera, y me dice, ya sabes, tenemos aquí en el hotel reservados 7 habitaciones dobles para 14 jugadores. Entonces se llevaban solamente 15. Se llevaban 15. Suplentes era un portero suplente, un defensa suplente, un medio, un centrocampista y un delantero. Todos ellos suplentes para en algún momento podían entrar. No es como ahora que se amplió primero la lista del banquillo a 18 y ahora me parece que es ya 22. Bueno, ahora puedes llevar unos cuantos. Ahora puede ir toda la plantilla casi. Entonces, Miguel Ángel Montes y Miguel Cardoso, que era el delegado del equipo, me dijeron, oye Luis Felipe, ¿podrías tú en la habitación doble compartirla con Merino? Dije, sí, hombre, yo ya tengo mucha confianza con él, preguntarle a él. Yo le ahorraba dinero a la emisora, porque en una habitación doble pagaba yo también la mitad, o la emisora, los gastos. Y como teníamos ya cierta confianza, cierta amistad, pues empezamos a dormir juntos. Que no significa que durmiéramos juntos. En la misma habitación. Dormíamos en distintas camas. Y de Merino recuerdo muchas noches de salir yo con Coruja, con el masajista, con Miguel Montes o con Tony Cuervo, pues a dar una vuelta a las 11 de la noche, tomar una copichuela por allí o dar una vuelta. Incluso algunas veces íbamos al bingo. Y cuando llegaba a las 2 de la mañana al hotel, mi querido Vicente Merino estaba estudiando. Ojo. Estudiando hasta las 4 y las 5 de la mañana. Me decía, ¿te molesto? Digo, tú sigue estudiando. Y en los autocares siempre estudiando. Por eso no me extraña el gran profesional que ha sido de la psicología después. Vicente Merino, un hombre cabal, y un porterazo que perdió la oportunidad de fichar por el Zaragoza, de haber jugado en primera división y quién sabe,
¿Qué hubiese unas pasado con él, actitudes, unas cualidades. Lo vio el Madrid lo fichó de León, él era de Santa María del Páramo, Páramo, o sea que fui a su boda y todo, teníamos una amistad y hemos tenido. Lo que pasa es que ahora nos vemos muy poco. Y lo de los calzoncillos fue pues eso, claro que como me veían calzoncillos para arriba y para abajo por la habitación y yo a él, pues un día le hice una entrevista un lunes en el programa que teníamos en Radio Popular, Los Deportes edición del lunes, los viernes Deportes edición del viernes y los domingos, que era el programa fuerte a las 10:30 de la noche, donde dábamos ya toda la información deportiva del día. Y bueno, pues le hice una entrevista el lunes. Tenemos con nosotros a Vicente Merino, portero, ¿qué tal el partido de ayer? Unas preguntas y tal, y ya me despedimos. Muchas gracias, Vicente, y suerte para el próximo domingo. Y el técnico de control había recibido una llamada telefónica, estaba distraído y no cortó. No fue que yo no cortara, sino el técnico, porque entonces quedó subido el volumen, ¿no? Que en vez de cortar, pues no lo cortó, y entonces al terminar dice Vicente, ¿qué tal los calzoncillos? No los gallumbos. Él te dijo en la entrevista gallumbos. No, era calzoncillos. Calzoncillos, el slip, como decía él. Esa fue una anécdota graciosísima que salió en la radio. Yo creo que no se enteró mucha gente, porque claro, un tío serio como yo, decir, bueno, muchas gracias, Vicente, gracias por tu intervención en el programa, gracias y hasta otro día. Pues la gente un poco ya mentalmente se desconecta y de repente se puede oír una voz por teléfono que dice, ¿qué tal hoy los calzoncillos? O sea, eso fue. Qué bueno, macho. Sí. Tú empiezas en Salamanca, me has dicho antes fuera de micro. No, yo empecé en Zamora. Tú empiezas en Zamora. Hacer radio empiezas en Zamora. Sí. Yo mis primeros pinitos en la radio fue como colaborador deportivo y musical en Radio Popular cuando viene la emisora de Benavente. La emisora de Radio Popular Benavente de la Iglesia de la Diócesis se instala en Benavente en 1959. Pero en 1965 se viene a Zamora. Yo estoy en el Corazón de María, terminado ya todo el bachillerato, y entonces fue cuando se me ofrece la oportunidad de colaborar. En el año 67 se va uno de los profesionales de locución a Madrid, citado por la COPE para trabajar ya en Radio Popular de Madrid, y me ofrecen la posibilidad de ocupar ese puesto ya en plantilla. Y lo acepté. Y hasta el año 84 que pedí la excedencia, que se me concedió para irme a trabajar a la Diputación con Luis Cid Fontán, de jefe de gabinete. Y ahí fue donde pensaba volver a la radio en cuanto se acabara esa excedencia y mi estancia en la Diputación a las órdenes de Luis Cid. Pero después pues, se cruzó una oposición, hubo una plaza de protocolo y relaciones institucionales a la que me animó don Luis Cid a presentar, conseguí esa plaza y en el año 91, cuando se fue Luis Cid, pues estuve en un tris de volver a la radio, porque yo tenía mi puesto aquí. La excedencia de carácter político, la forzosa, tú tienes que volver a tu puesto. Mientras que la de carácter voluntario tú pides el reingreso y en la COPE te pueden decir, sí, en Murcia hay una plaza, o en San Sebastián, o en Pamplona, o en Cádiz. Pero no, tienes que volver en Zamora. Volver en Zamora. Y yo podía haber vuelto, pero ya... me quedé ya en la Diputación y después mis colaboraciones con la radio pues han sido puntuales, como con la televisión española o con televisión ahora local o provincial, que es en temas de Semana Santa. En el fútbol asistí y comenté, ya no radié, con Luis Fradejas el ascenso del Zamora en Coslada. Ese fue el del 99. Es la fase de ascenso del 99 en el que jugamos contra el Siero, que nos robó el partido el árbitro, lo digo sin ninguna... sin tapur, sí. Como se dice ahora, sin ninguna acritud, lo digo. Pero nos robó el partido el árbitro, 3-0, era un gallego. No se me olvidará la jeta que tenía antes. Y después sí, porque hay cosas que se ven elementales y un hombre... yo no soy muy temperamental, pero se ve cómo te están atracando. Y es que se veía venir el árbitro por la cuestión que fuera. Nos echó a un jugador en el minuto 30, Antonio, además, que era un pobrecito, un delantero centro que trajimos del Salmantino, que era calvo, y que sigue siendo calvo. Que por ahí está y es muy majo. Bueno, pues... ¿Le llama Mortadelo a ese, puede ser? No sé cómo lo llamabais, no lo sé. Sí, yo creo que sí. A lo mejor sí. Sí, puede ser, ¿verdad? Y bueno, ahí estuvimos en Coslada, en Viveiro, donde ganamos 1-2 con un gol que no se me olvidará en el último minuto de un jugador que venía de Salamanca, Paco. Y iba ya un plan, señorito, un plan de comentarista. Yo entraba cada 10 o 15 minutos y daba mi opinión sobre esos minutos y cómo estaba jugando el equipo y tal. Pero ha sido...
Ese año es el que luego se le mete 4 al Siro en la vaguada, ¿no? O sea, pierdes 3-0 allí y luego le metes 4 en... Y ya superamos el golaveraje, que también era importante. Claro, que era importante. Ganamos aquí al Coslada y volvemos a ganar en Coslada 2-3 en la víspera. Bueno, no, era el día 30, al día siguiente de San Pedro. Sí, sí. Siempre llegabas Aquel ahí año. en liguilla. Fue mi última, digamos, intervención deportiva. Después ya desde el punto de vista informativo de Semana Santa, pues sí, ha habido... O sea, estamos hablando del 99. ¿Tú de qué año eres? Yo nací en 1947, el 9 de noviembre. Así como me ves, creo que tengo 77 años. 77 años, y bien llevados además, todo, bueno, hay que decirlo. Se hace lo que se puede. Que sí. No sé cuántos vendrían aquí con casi 80 años a hacer una entrevista, todo hay que decirlo, bueno, pero eso también... Y con esto apuntado, Son un poco las cualidades. No, yo es que he traído algunas cosas para que no se me olvidaran, por si me preguntabas tú, por los presidentes o por los entrenadores. Yo te voy a preguntar por todo lo que me dé tiempo preguntarte. Porque yo, por ejemplo, me enorgullezco, entre comillas, de haber sido, yo creo, no sé, habrá habido más casos, pero yo no los conozco, de ser el único locutor deportivo que retransmitió un partido escoltado por la Guardia Civil. ¿Dónde fue eso y cuándo? En Plasencia. Cáceres. En Plasencia, y me salvó un directivo, un zamorano de ley, Andrés Bártulos Vacas, que tanto se preocupó por la cantera zamorana, que fue directivo del Zamora, que fue el que avisó a la Guardia Civil de que me podían agredir. Yo estaba había unos palcos, el campo ha desaparecido ya, porque estaba en el centro de Plasencia, y a mí la línea microfónica, entonces no había móviles, había que pedir una línea microfónica telefónica, te la instalaban en el lugar que ellos pensaban que era el más idóneo por estar cerca de vestuarios. A veces te la dejaban cerca del banquillo visitante o del local, y a veces te la ponían en el palco, al lado del palco presidencial. Bueno, yo llegué y estaba arriba la línea con un letrero que ponía un papelito, Radio Popular de Zamora. Yo pelé los cables, porque yo no llevaba técnico, ni mucho menos, pelé los cables, los metí en el itame, en el aparato, lo encendí, probé, atención emisora, ¿me escucháis? Sí, no, bueno, ya estoy aquí. Bueno, y empezó el partido. El Plasencia se jugaba el descenso. Y el Zamora con un punto le valía para recibir al día siguiente, al domingo siguiente, el famoso partido del Albacete. Del ascenso del que marca Merino, ¿no? Del que habrás oído hablar. Bueno, pues ahí, pues el arbitraje, yo de verdad no lo veía, y yo estaba radiando el partido, pero yo veía que cada vez la gente que estaba sentada delante de mí se volvía y me estaba insultando y faltando y gritando, mentiroso y no sé qué, y sois todos unos ladrones en Zamora, y lo vio Andrés Bártulos. Y Andrés Bártulos avisó a la Guardia Civil. Pues bien, toda la segunda parte yo estuve radiando el partido y un guardia civil aquí y otro aquí. Que no me sacaron fotos, hombre, que hubiera sido, así como Dios. Parecía que estaba yo preso. Ostras. Esa fue, bueno, después he pasado también, no miedo, pero sí riesgo en Bembibre y en Cacabelos. Es que siempre decís, es que es acojonante, macho. Sí, pero bueno, también hay que comprender un poco el contexto, ¿no?, de la cuenca minera. Y de entonces, y de los años 70, cuando salían los árbitros al campo y los linieres, no había casi ni valla y le daban con el paraguas, pero en un partido, aunque no estuvieran haciendo nada, ni nada normal, no levantes la bandera, cabrón, y le daban con el paraguas. Esto lo he visto yo, o sea, pero bueno, en todos los campos cuecen habas. Con esto no. Pero aquí éramos así también, en Zamora. En Zamora también éramos así, de brutos. En Zamora no hubo de esa manera. Claro, hubo alguna piedra, alguna cosita. Bueno, tampoco está mal una piedra. No, y sobre todo, sí, pero aquí se pusieron vallas en su momento cuando lo ordenó la Federación. Y no es que quiera yo defender a los zamoranos. Aquí sí se gritó. Y se faltó, se faltó entre comillas al árbitro, pero bueno, eso cualquiera, se levantan un grupo de gente y llama cabrón al árbitro porque lo está pitando, creen mal. Sí. Y bueno, hasta cierto punto es comprensible. Pero, por ejemplo, ahora que se puso tan de moda el grito ese de puto negro y no sé qué, y racismo, vamos a ver, el Zamora tuvo a Pelayo, delantero centro, que venía de Valladolid, de color, y yo no escuché ni en Cacabelos, ni en Bembibre, ni en Ávila, que le llamaran negro a Pelayo. Esto ha sido una moda posterior, yo no sé por qué se ha puesto. Fue el primer jugador de color que tuvo el Zamora en el segundo año de su vida, de su existencia, Pelayo, que venía de Valladolid, que estaba estudiando en Valladolid, no sé si era guineano, él estaba estudiando en Valladolid y se vino al Zamora, era un buen jugador, Pelayo. Y nunca oí yo en ningún campo que le llamaran puto negro, ni negro, ni... Y ahora ya ves, ahora hasta la orden del día. De moda, y yo no sé si hemos perdido educación ahora o civismo, no sé. Sí, desde luego que sí. Vale. Has dicho Bembibre y Cacabelos. ¿Qué te pasó en Bembibre y Cacabelos? Porque nos hemos ido a lo de En la primera vuelta aquí, en el partido Cacabelos-Zamora, hubo un feo gesto de Rubén.
teníamos 2 uruguayos en la plantilla, Rubén y los Nelson. de Béjar. Los que vinieron del Béjar, que terminaron en el Andorra, y Rubén me parece que está trabajando, como Juan Antonio, otro jugador zamorano, siguieron trabajando en Andorra, pusieron una autoescuela. Bueno, pues en el partido de la primera vuelta ganó el Zamora 4-1 al Cacabelense, así es el equipo, y hubo un jugador que estaba perdiendo tiempo, se enfrentó a Rubén no anduvo con narices, se ganó, claro. No sé si fue la expulsión o la tarjeta amarilla, lo agarró en brazos para sacarlo fuera a la banda, para que no perdiera el tiempo porque pensaba que era quejica. Eso ya encrespó los ánimos de los jugadores del Cacabelos. Y cuando bajaban el túnel de vestuarios del Ramiro Ledesma, quienes me escuchen que lo conocieran, se bajaban bastantes escaleras, después se subían otras para llegar al nivel de vestuarios. Y allí se armó una trifulca, allí hubo agresiones de jugadores de los dos bandos, tomó nota el árbitro, creo que hubo sanciones también, pero bueno, hay la segunda vuelta. Hay que jugar allí, claro. Hay que ir en la segunda vuelta, era en abril, me parece, y vamos a Cacabelos. Y vamos a comer a Ponferrada, a casa de Nino Cubelos, que tenía un restaurante, había sido un jugador de la Ponferradina, comíamos siempre allí, en los desplazamientos que había cortos, de proximidad a Ponferrada. Y bueno, y nos dice Nino, hay un ambiente malo en Cacabelos y tal. Y recuerdo que dijo Fernando Girón, el entrenador, eso son bobadas y tal, nosotros vamos y se acabó. Y dijo, no, he oído yo que no sé qué, que os están esperando y tal. Y Fernando Girón se pensó que, bueno, que nos estaban esperando, pero que iba a ser un partido que duro, bien, sí, pero en un partido. Llega el autocar del club, nos abre un señor las puertas grandes para que entre el autocar dentro del recinto y se aparque cerca de vestuarios. Nos bajamos, los que íbamos en la expedición, Jesús de la Calle, no se me olvidará, mi querido fotógrafo, y salimos los jugadores, pues como hacen todos, a pisar el césped. Por cierto, que había una costumbre, yo no sé si la debo de decir, un rito, porque era muy, para eso era muy escrupuloso Marcelino Mateos. Marcelino Mateos, cuando nadie lo veía, mientras estaban inspeccionando el campo, él se iba a la portería y echaba una meada al lado del poste. Sí, no, esto es verídico. Y si Marcelino, hace tiempo ahora que no lo veo, allí en Salamanca es alcalde de allí un pueblo y tal, muy majo. Marcelino era un cachopán. Además, su padre tenía una empresa de construcción, él andaba, digamos... ¿Calabarrosa se puede llamar el pueblo? ¿Calabarrosa de arriba, algo así? Pues quizá, ¿no? Ahora sí. Es que como hay 2 Calbarrasas de abajo y de arriba, no me atrevo a decir Calbarrasa de arriba o de abajo. Bueno, el caso es que Marcelino Mateos pues tenía esa... Bueno, íbamos pues todos apisando el campo y de repente de vestuarios... Faltaba una hora, allí no había ni guardia civil todavía, aparecen 8 o 10 jugadores del Cacabelos también vestidos a correr detrás de Rubén. Rubén corriendo y estos detrás de él. Y los jugadores del Zamora, sus compañeros para defenderlo y empujando y tal. Y esto 1 hora antes de empezar el partido. 1 hora antes porque no había fuerza pública. Se habían encerrado, los ladinos, pícaros, se habían encerrado en el vestuario. Y cuando estábamos todos dentro del campo, salieron a sacudirle a Rubén. No quedó otro remedio que, después de salvar como pudimos la situación y de empujar los jugadores del Zamora defendiéndolo y tal, que coger y meterlo en un taxi y mandarlo a Ponferrada y que nos esperara allí. Jugamos sin Rubén. Ese partido lo ganó el Zamora 0-1. Y te voy a decir quién marcó el gol porque todavía vive, el hermano de Santos, Santos II. Sí. Santos II marcó el gol con un pepinazo desde la línea media. Hostia. Y después hubo el árbitro para salir vivo, Joder, pitó un penalti en contra. Lo paró Merino. Bueno, no le paró Merino. Le dio el balón a Merino en toda la barriga y lo enroscó. Porque cogió el tío Carrera, le dio un meneo a la pelota y Merino se encontró con ella, ¡pam! Le dio en el vientre y se quedó enroscado. Joder. En ese partido hay otra circunstancia, por eso te digo, cuando se jugaban partidos de distintas provincias, en la regional preferente, tú ibas a Valladolid, decías, no, que no me arbitre. Si no pedías árbitro neutral, te pitaba uno de Valladolid. Claro. Pues en León, si no pedías un árbitro neutral, te pitaba uno de León. El árbitro neutral suponía que los derechos de arbitraje los pagaba el equipo local, pero los del desplazamiento, el equipo forastero, que es el que había pedido el árbitro neutral. Pues te voy a contar. Ahora ya ha muerto hace poco y no puede testificarlo, se reía mucho conmigo. El árbitro ese año, en preferente, designado para pitar el partido Cacabelos-Zamora, que yo digo en la radio 3 días antes quién es, se llamaba Joaquín Ramos Marcos. Joaquín Ramos, el que estuvo en el Chiringuito. Estaba en preferente.
Hostia. Ascendió ese año a tercera, de tercera a segunda y de segunda a primera. Joaquín Ramos Marcos iba a pitar ese partido. Pero se debieron de oler en el comité de árbitros de Valladolid y en el de Salamanca que las cosas estaban muy joribiadas y presentó un parte facultativo y fue un tal Chamorro de Sánchez, también de Salamanca, que fue al que le dieron los paraguazos también al final. Sí, eran otros tiempos. Yo por eso ahora no quiero ni mucho menos defender a estas aficiones que a veces se perdían locura. En Bembibre hemos salido escoltados 12 kilómetros, sí. El autocar, con guardias civiles, uno al lado de Benito, de Patricio, no recuerdo cuál de los dos que eran los conductores del autocar de alquiler del Zamora. Puerta abierta adelante, puerta abierta atrás y los guardias civiles descolgados mirando para que nadie tirara. Sí. Eso lo he visto yo, lo he vivido yo. Vamos. Pues tampoco hace tanto, joder. Eso que decir, el año 75, pero, no, ya han pasado 50 años. Pero hemos evolucionado mucho entonces. Sí, en ese aspecto se ha evolucionado, pero sin embargo, ves, hemos caído en otras cosas. En lo del puto negro, en esos insultos. De acuerdo que existen provocaciones por parte de jugadores, yo no voy a defender a nadie, pero también falta un poco de educación cívica. Entonces lo único que hacían los de detrás de la portería era llamar cabrón al portero. Cabrón, saca antes. Sí, no pierdas tiempo. Al árbitro, eres un hijo de puta. Tal, sí. Pero no sé, era otro. Pero hasta el punto de que vayan descolgados al autobús guardias civiles para que no tienen. Iban mirando a la gente que estaba para ver quién tiraba piedras claro, o no. y detenerlo y tal, entiendo, ¿no? Vale. Lo del Rubén dices que lo mandáis a Ponferrada y jugáis sin Rubén, y ahí queda la cosa. Hoy, sí, no, después pasamos por Ponferrada, merendar y lo recogimos. Todavía tenía el miedo en el cuerpo. Bueno, pues tiró unas fotos Jesús de la Calle cuando corrían unos detrás de otros y las publicó el Correo de Zamora. O sea, está en la hemeroteca entonces. Está en la hemeroteca y estará en esa formidable hemeroteca que tenía Jesús de la Calle, que yo no sé dónde habrá parado, tenía cajas ahí. Tanto de fútbol como de otras cuestiones, de Semana Santa, de la vida de la ciudad, de bodas, de todo. Es buenísimo, era un hombre. Pero es que te vengan 8 tíos a pegar uno antes de un partido, tío. No, 8 o más. Directivos, jugadores, estaban escondidos y salieron de vestuarios. Tú imagínate, los oyentes o espectadores que recuerden el Ramiro Ledesma, imagínense que están los jugadores de la Real Sociedad en el campo y de repente salen de los vestuarios los jugadores del Zamora a agredirles, todavía de paisano. Faltaba una hora. Y el partido se juega, claro. El partido se jugó, llegó el árbitro, llegó la Guardia Civil, le presentó una denuncia al directivo del Zamora, tal, pero la Guardia Civil dijo, ¿y qué testigos hay? Si le decimos, no, pues ese señor de ahí, el Jesús de la Calle, tiene fotografías, le matan también, ¿no? A él, le roban hasta el carrete. Y está publicado en el Correo de Zamora de aquellas fechas, lo puede ver la gente. Increíble. ¿Sí? Salen algunas movidas, porque el pobre hombre hacía las fotos medio la chaqueta, porque si le veía en la cámara se podía armar. Fue un caso aquel muy... ¿Tienes alguno más así? Bueno, pues te he contado el de Plasencia, te he contado también el de Cacabelos. Bueno, en Benavente yo fui a otro buen sitio, hacer una entrevista. Allí era una rivalidad que ¿cómo se digo? La adulteraba muy poca gente. Sí. Era buena gente. Pero siempre había 4 bobos, como los hay aquí, o en todas las aficiones, que emponzoñan un poco esa rivalidad. Yo fue un directivo. Yo iba con un magnetófono Philips de estos pequeños, con mi micrófono como este, para entrevistar. Sale el entrenador de Zamora, le estoy entrevistando y yo veo en mi móvil, en mi magnetófono, que no corre ¿Qué pasa aquí? Pues ¿qué pasa? Que me habían desenchufado el micrófono, un directivo. Un directivo del Benavente también desenchufado. Sí. Hablando del año 70 y también en esa temporada en la que coincidieron Torresana, Benavente y Zamora Club de Fútbol, los 3. Torresana. Por cierto, hay 2 amigos míos que cuando vino el cacabelense, que tenía que venir a jugar a Toro, en la segunda vuelta fueron a saludar a varios jugadores del Cacabelense. Y en la banda, desde la banda, recuerdo que le dijeron lindezas. Ahora, si tienes lo que hay que tener, acércate, hombre. Tanto que querías correr a Rubén. A los que habían ido. Qué bueno. Se llamaban los jugadores, ya no los recuerdo, si un tal Cela, un Caramés. Pinilla, no sé, eso ya. O sea, fueron tus colegas de Toro a buscarles por lo que habían hecho Fueron a provocarles. A decirles, vosotros que erais tan valientes allí en vuestro campo, ahora ven aquí. ¿Y ellos qué hicieron? Claro, imagino que callados. En la banda, ¿no? Estaría cojonudo encima. Pero estos fueron a buscarles, fue un caso
Fue un caso tremendo. Y yo no sé ya qué contarte más de esto, porque tenía... Has empezado muy bien, es que ahora hay que mantener este ritmo ahora. Bueno, pero se puede mantener. Yo, por ejemplo, sí te puedo comentar el partido más largo, de más duración que yo radié. Sorpréndeme. En Calahorra. La Rioja, buen sitio también. Copa del Rey. Ya era Copa del Rey porque era en el año 78. Y a la muerte de Franco se quitó la denominación de Copa del Generalísimo y se pasó a llamar Copa del Rey. El partido no tenía iluminación en el campo, iluminación eléctrica. Y empezó a las 4 menos cuarto. El Zamora en el partido de ida aquí en el Ramiro Ledesma había ganado 2-0. O sea que con perder por la mínima estábamos salvados. Pero perdimos 3-1. No valía el gol en campo contrario. ¿Vale? Todavía no valía el gol en campo contrario. Se llegó a la prórroga y aquello iba oscureciendo. La prórroga no hay goles, penaltis. 22 penaltis. Yo los últimos ya no los vi casi. Y yo estaba en la banda para radiar. Y dije, acierto, creo que es fulano o tal. Bueno, eso fue el 12 de octubre de 1978. 22 penaltis con la anécdota de que el último penalti lo marca Merino, Vicente Merino, el de los calzoncillos, y le para al del Calahorra el otro. Y entonces fue Merino, digamos, el héroe de esa eliminatoria. Llegan hasta los porteros los lanzamientos de penaltis. Sí, claro, 22 penaltis. Y a oscuras. Que no se veía ya. Sí. Y yo estaba en la banda con la línea microfónica que me habían puesto, pero yo ya que no veía bien. Y empezó las cosas, claro, se había cambiado ya la hora. Todavía no había cambiado la hora, claro. No. Entonces era el 12, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que era fiesta, por eso se jugaban los partidos de Copa. A veces se aprovechaban estas fiestas para las taquillas de los equipos y no había... Fíjate, esta no me la contó Vicente, ¿ves? Sí. Es verdad. Pues, es buena también. La de Calahorra fue mundial. El 22º penalti, cuando se tiran 22, marca el 21 Merino y para el 22 y clasificados. Joder, con el Calahorra, sí, bueno. sí. Bueno, eliminamos después al Logroñés. ¿Que estaría en primera o...? No, todavía no estaba. Estaba en segunda. Segunda B, yo creo. Yo creo que estaba en nuestra misma categoría. Porque tú narrabas todo, o sea, en casa y fuera, entiendo, ¿no? No. Esta es otra de las cosas que ahora me extrañan. Entonces, no nos dejaban. Pensábamos que la gente que iba a escuchar el partido iba a bajar al Ramiro Ledesma, para que íbamos a radiárselo. Lo que sí hacíamos era conexiones. Cuando había tiempo de juego en la cadena COPE, en nuestra cadena ya, en Radio Popular, nosotros lo que hacíamos era que había pequeñas intermitencias para publicidad y nosotros ahí sí informábamos. Minuto 20, Estadio Ramiro Ledesma, Zamora 1, Bembibre 0, Zamora 1, Albacete 0, marcó fulano. Eso sí lo hacíamos. Y después hacíamos el programa de por la noche. Como generalmente se jugaba los domingos, programa por la noche. Hacéis programa los propios domingos por la noche. Si yo había radiado el partido fuera, yo mandaba la crónica grabada, que yo la grababa a veces en una gasolinera, llamando a cobro revertido. Hostias. Sí. Después yo tenía que cenar. Algunos jugadores decían, Luis, termina, hijo, que te estamos esperando ya en el autocar para volver. Claro, viajabais con los equipos. Siempre nos dejaban. Y nosotros íbamos en la parte de atrás, no molestábamos. A veces iba yo solo como único medio, otras veces iba conmigo Jesús de la Calle, alguna vez Zavalo y tal, pero casi yo siempre. Claro, y cómo, o sea, entiendo, grababas y te grababan aquí en el estudio, supongo, ¿no? Claro, tú no tenías, o sea, tú no te puedes con una grabadora y mandarlo por internet porque no había internet. No había nada, ni un móvil. Pues si no, yo lo mando con un móvil. Entonces yo tenía que ir a la gasolinera o al restaurante donde parábamos y decirle a la señorita, a la telefonista, por favor, me pone Zamora cobro revertido a este número, 980-514-3533. Y yo esperaba, ya estaba avisado el técnico. Oye, Luis Felipe te puede llamar a las 10 o a las 9:30. Pum. Oye, Luis Fe, ¿eres tú? Sí. Cuéntame 5 para atrás y empieza. Y yo empezaba 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy buenas noches desde donde estuviera. Esta tarde se ha jugado en el estadio. Hostia, macho, ¿cómo ha cambiado todo, Claro, ha cambiado todo. Desde el punto de vista de la técnica, las facilidades que tenéis ahora vosotros, no las teníamos nosotros ni por asombro. Vale, estamos en 2025 y hay gente, entre la que me incluyo, el cobro revertido, ¿qué coño es? Pues bien, te lo voy a explicar. Entonces había línea fija de Telefónica. Sí.
Entonces, si tú no pides la conferencia a cobro revertido, la tienes que pagar tú allí en la gasolinera o en el restaurante. A cobro revertido, la cargan en la emisora. Vale. Cargan el importe, sean 20 pesetas o sean 35 o 50, las que sean, se las cargan a Radio Popular. Vale. Eso es a cobro revertido, pero que también lo pedían los militares que estaban a dos velas en muchos CIR o a sus padres. Sí, entonces la señora María recibía, mire, que le llama a su hijo a cobro revertido, ¿acepta la llamada? Sí. Y entonces le pasaba. Macho, es que me parece que ha cambiado todo una barbaridad. Sí, pues es increíble. Es así, sí. Vale. Claro, has dicho que eres del 47. Sí. O sea, a ti te pilla la fundación del Zamora Club de Fútbol con 20 años, 21. 20 años, iba a cumplir 21. Se cumple 21. Yo me manda don Bernardo Monforte, el director de la emisora, al gobierno civil, porque le han informado el gobernador civil de que se va a fundar un club, que ya se han hecho varias gestiones y que ese día se va a dar a conocer un poco ya hasta la primera junta directiva, los primeros directivos. Yo voy al gobierno civil, allí está Antonio Martín Zabalo, el periodista del Correo de Zamora, tantos años, y Vicente Planes Roy, de Radio Zamora también, otro compañero inolvidable, al que también la muerte nos lo llevó mucho antes de su jubilación. Lo que debería, ¿no? Sí. Radiaba también algunos partidos, pero la SER estaba ya un poco más condicionada a la retransmisión de su carrusel deportivo, mientras que nosotros podíamos alternar mejor nuestro programa en cadena de tiempo de juego, nos lo dejaban alternar con las retransmisiones del Zamora, porque sabían, entre otras cosas, que vendían mejor. Las retransmisiones de un Zamora, que no el programa general donde te informaban Real Madrid Osasuna, Elche Castellón. Bueno, y a mucha gente eso no le daba igual, ya, sí, sí. Bueno, a lo que voy. Y yo voy allí, y allí sale el gobernador civil, que era don Manuel Hernández Sánchez, que había tomado posesión meses antes del gobierno civil de Zamora. Y era un cordobés entusiasta del fútbol. Y lo primero que preguntó al llegar a Zamora, ¿en qué categoría está el Zamora? Dijeron, mire, el Atlético Zamora, que ha sido el equipo que se fundó en los años 40, ha desaparecido hace 5 o 6 años por deudas. No se quiso hacer ningún directivo ya a cargo del equipo y ha desaparecido. Pero en una capital de provincia, ¿cómo va a estar sin un club, por lo menos en categoría nacional? Hay que fundar uno. Y llamó a esos entusiastas que ya venían de la época del Atlético Zamora, como Rogelio Lorenzo, González Paramio, Miguel Fidalgo, Manuel Villuela, ahora no me acuerdo así de todos, Germán Díez Costa, que fue el primer presidente, claro. Su hermano Antonio, que era practicante ATS, que también entrenó al Zamora porque tenía carnet nacional, Antonio, o sea, y ya aquello fue el germen, y Angelín, el defensa lateral derecho del Zamora, el famoso Angelín, que en los años 50 con el Atlético Zamora, ríete tú de Sanchís, el del Madrid, Sanchís padre. Un hombre que corría la banda, luchaba, pegaba, sabía que pegar. Angelín tuvo un kiosco en Los Bloques y ya murió hace bastantes años. Ese fue el primer entrenador que tuvo el Zamora, Angelín. ¿Tú participaste en la fundación o en alguna manera? No, nada más dando la información y haciendo entrevistas, y ya la primera fase, que fue la fase provincial, se enfrentó a varios equipos de aquí de Zamora capital. Ganaba jugó en Palencia, me parece, le echó la última en Palencia ese año, me parece. Ese año fue cuando, es que la Federación Nuestra era una cosa un poco complicada. Es que todo lo que me estás contando la formaban León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, pero Segovia y Ávila no, ni Soria. Soria estaba en la Federación Aragonesa. Era una cosa muy rara. Pero primero te tenías que eliminar. Por 3 provincias te tenías que eliminar. León, Zamora, Salamanca. Ajá. De ahí tenía primero el campeón de Zamora, después el campeón de León, después el campeón de Salamanca. El que mejor de los 3 pasaba a eliminarse con el mejor de las otras 3 provincias, Valladolid, Palencia y Burgos. Y ese año fue el Palencia el que quedó de aquellas 3 provincias y el Zamora de estas 3. Y nos ganaron. Ganaron allí 2-0. Aquí yo creo que ganamos 2-1, no lo recuerdo bien. Y allí ganaron 2-0 y nos eliminaron. ¿Y tú en aquella época ya narrabas al Zamora? No. Entonces hacíamos conexiones. Conexiones, generalmente, además, se portaban muy bien los campos de fútbol, porque donde había un teléfono, que además no nos lo cobraban y ahí no pedíamos a cobro revertido porque era inmediato, eran el descanso de los partidos, yo entraba en los vestuarios o en las oficinas del club que fuera y pedía, por favor, ¿me pueden dejar? Sí, marque usted. Y marcabas el teléfono de Zamora. Oye, mira, que estamos en el descanso, 0-0 o 1-0. O sea, que tú enchufabas un aparato al teléfono, por así decirlo. No, yo con mi voz no salía. Yo le decía al técnico de aquí, que tú vamos ganando a la radio 1-0, tal, para que ellos aquí, la locutora, dijeran, el descanso del partido del Zamora en estos momentos, tal. A la tarde más información, eso se decía y tal. Y el primer partido que yo radié fue en el Calvario.
Salamanca. En Salamanca, ya lo he contado antes, que es el estadio donde está hoy la estación de autobuses, en la calle, avenida Filiberto Villalobos. Bueno, pues se había estrenado en el Mántico en abril, un mes antes, en abril del 70. Y el Salmantino, como filial, pues todavía lo dejaban en el Calvario que jugara. Y allí jugó la fase de ascenso el Zamora con el Salmantino, el Béjar, después pasó a eliminar al INC de Valladolid, pero no llegamos a más. O sea, estamos hablando del 70, que es 2 años después de la fundación del Zamora. O sea, el primero no lo haces, pero el segundo ya sí. Ahí. Y entonces conseguimos, en el primer año no, en el segundo sí, y entonces fue cuando hay una reestructuración enorme en el Salamanca. Llega Odriozola, que llegó a entrenar a equipos, yo creo que llegó a entrenar también al Barça, los años 70-80, y prescinde de varios jugadores de Salamanca que, bueno, eran curiosos, eran dignos, y había una figura que fue la que más nos extrañó, y Miguel Cardoso estuvo listo y los trajo para el Zamora, porque ellos cómodamente entrenaban un día en Salamanca o 2, y también otros 2 días venían a entrenar el partidillo de los jueves, que entonces era conocido. Cefe, Pedraza, Pollo, Fernando, Jaspe, al año siguiente Vidal, Tapia, Paco del Benavente, cuando se hizo ya un equipo. Y ese año, gracias a Dios, ya la federación hizo una reestructuración y creó la regional preferente. Ya no era por eliminatorias. Había que disputar, éramos 18 equipos, una liga de primeras y segundas vueltas. Ajá. Es una liga normal y corriente, o sea, ya lo que viene siendo normalidad. Y ascendía solo el primero. Y ahí anduvimos, el Júpiter de León, que era el filial de la Cultural Leonesa, anduvo con nosotros ahí hasta el último momento y subimos nosotros. Bueno. Subimos ya a la tercera división, que entonces era muy fuerte. Y de aquella primera división solamente recuerdo pisar ya campos ilustres. Yo estuve en Atocha, ya radiando, en el viejo Atocha, en San Mamés, bueno, ya después cuando bajaron y descendieron el Depor y el Celta, estuve en Balaídos, estuve en, que jugamos contra ellos, en Pamplona, en el Sadar con Osasuna, la famosa anécdota que cuentan de que Agustín Ferrín, hubo un par de años que dijo, bueno, es que el color verde de la bandera de Zamora, verde y rojo, yo creo que debíamos de ponerlo en el pantalón. Era muy raro ver una camiseta rojiblanca con un pantalón verde. Pero llegaron allí y nos dijo Zariquiegui, que era un árbitro que había sido internacional en los años 50 y 60 y era delegado de campo de Osasuna. Que algo haría cuando llegaban los nuevos árbitros. Pero bueno, el Zariquiegui le aconsejó a Zamora, no salgáis con pantalón verde y camiseta rojiblanca aquí en Navarra. La Curriña. La Curriña, que son los colores y nos dejaron un pantalón negro de Osasuna. ¿Qué te parece esa anécdota también? Bien, está bien, hostia, bien que está con mil ojos en todo. Sí. ¿Qué te parece? Claro, y no se llevaban mal, entiendo. No, entonces el sentimiento navarro, hoy día ya parece que Bildu y el PNV han ido introduciéndose en la sociedad navarra y ya tienen sus representaciones, aunque todavía el navarro defiende la Nafarroa sola, no dependiendo de Euskadi y ni mucho menos integrándose en Euskadi. Hostias, macho. Y era en el Sadar, con Osasuna, el primer equipo de Osasuna. El primer equipo de Osasuna. O sea, estuvo en tercera. Estuvo en segunda B con nosotros. Y el Depor y el Celta de Vigo también, y el Tenerife y el Albacete, de los que están el Eibar descendió un año que nosotros nos salvamos, el Eibar descendió, yo no sé si a tercera división ya, el Eibar. Yo ahora cuando veo las clasificaciones y los equipos de primera y de segunda, digo, contra este jugamos, contra este hemos jugado, contra este, y yo digo, ¿y dónde estamos nosotros? Ya, vale, nunca hemos sido capaces de darle también un salto, es signo de la evidente decadencia de la ciudad y de la provincia de Zamora, que se va notando a medida que pasan los años. Bueno. Lamentablemente. Sí, está claro. Y no quiero entrar en ese terreno. ¿Tú si te acuerdas de anécdotas como estas? O sea, interrumpes y cuentas. Sin ningún tipo de problema. Bueno, yo sí tengo otra anécdota que también está en el libro, porque se la conté yo a Rogelio en el libro de los 40 años de Zamora. Es un año, quedamos para jugar, quedamos los primeros, pero teníamos que jugar una fase de ascenso. A mí no me gusta eso del playoff. Tú eres tradicional, ¿no? De fase de ascenso. Bueno, playoff, vale. Bueno, pues muy bien. Sin embargo, se ha quitado lo del córner, que a mí me gustaba, y ahora se dice saque de esquina. Y faut decían entonces, la falta. Bueno, pues nos toca en la primera eliminatoria para el ascenso Las Palmas Atlético, el filial. Estuve en el estadio. El año del Constancia. No te adelantes. Vale, no, tranquilo. Viene aquí Las Palmas Atlético y empatan a 0. Qué mal lo veo. Y vamos a jugar al Estadio Insular. Allí hicimos un partido curioso y terminamos 3-3, con prórroga y penaltis. Y penaltis. Y llegamos a los penaltis
y marca el primero, no se me olvidará, Vicente León, marca el de Las Palmas. Creo que fallamos nosotros el tercero, lo paró Merino el tercero. Vas a contar lo de la venda. Contamos te lo han contado ya, Me ¿no? lo ha contado Vicente León ahí. Sí. Entonces le dice Emilio Cruz, yo estoy radiando enfrente y estoy viendo Digo, ¿y qué está haciendo Vicente? Está quitando la venda y se está quitando la camiseta. Pero yo no lo decía en la radio, yo lo pensaba, yo estaba atento. Y yo dije, yo pensé para mí, si ahora sale otra vez Vicente y no lo reconocen, que pudo ser, es decir, se da el caso de que Vicente León va a tirar otro penalti. Y ningún jugador de Las Palmas se da cuenta porque como no lleva ya la escayola y en vez del 10 que tenía Vicente León lleva el 14, yo qué sé cuál. ¿Pero qué digo yo en la radio? Ya. ¿Quién va a tirar el penalti? ¿Raúl Nieto tira el penalti? Sí. ¿Qué digo yo? Yo lo pensé y dije, hola, qué tesitura tengo. Diré que no. No, yo pensé y dije, yo voy a decir, el caso es que no le veo bien la camiseta. Sí, era, bueno, es que fue... Hostia, no lo había pensado, macho, es verdad, claro. ¿Y qué dices ahí? Sí. Porque ahí te la juegas, es decir, si eso Que se no descubre... llegó porque no hizo falta. Porque me parece que el quinto también lo paró este Merino. Pero ya estaba preparado Vicente con otra camiseta y quitada la venda. Y yo decía para mí, si se da la tesitura, si llegas el caso, ¿yo qué digo? Pues yo pensaba, yo dije, yo digo que no veo bien desde aquí, tira otro jugador del Zamora y gol o lo que fuera. Joder, macho, es verdad. Sí, eso fueron... Es verdad. Son muchas anécdotas. Es que Vicente lo contaba y todavía se le ponía cara. Vicente, que joder, el espíritu de Vicente León no es un tío tranquilo. Ha sido una de las estrellas de Zamora. Sí, Merino, desde luego. Neque, por supuesto. Y después, entrañables para mí, que me respetaron siempre, y cuidado que les di también leña, Merallo, que en paz descanse, y Dolfi, el que tiene, tuvo la tienda de deportes. En Santa Clara, que vino del Celta de Vigo, y que era un buen delantero centro, y aquí rindió unos cuantos años, porque era todo punto honor, coraje, corazón, y bueno, y después Poli el Benaventano, que lo tuvimos al principio, después se fue al Celta de Vigo, la cultura leonesa al Celta, su hermano Toño, hubo jugadores, yo tengo aquí a la casa, que se quedó que está en Toro, ¿no? El central, y después pues Coria, Baza, Dela, Pepe. ¿Todos esos jugadores que tienes ahí? Pues son todos los que tienes apuntados ahí? Estoy viendo son ahí. todos los que eran de Zamora. Martín Girón, el sobrino de Sí, Fernando Girón, Becilla, defensa, Clemente, que era un centrocampista excepcional, ya murió, Sevillano, que empezó delantero y terminó de lateral izquierdo impresionante, Luis el Pintor, que también falleció joven, tenía una visión de juego extraordinaria. Te estoy hablando del equipo de la fundación, Bien, más o menos. Millán, que se marchó después al Valladolid, Ferrero, que jugó en el Palencia, Dominguir, un extremo habilidoso, un ratón de área increíble, Santos, que llegó a Valladolid, llegó al Valladolid, Lecherín, que después también lo conoceríais, que entrenó también a varios equipos. Es que lo de Lecherín sí que me suena de lo de Lecherín. Sí, ya murió. También Lecherín jugó en el Zamora en la última fase, pero ya venía de haber jugado en equipos de segunda división. Era un buen. Demetrio, el toresano, se nos murió en Vinaroz por comer como Benítez, el jugador del Barcelona. Unos mejillones en mal estado. Sí, Estuvo aquí en el Zamora y fichó por el Vinaroz, porque era un delantero centro, era un patas. Vinaroz alto, está, Vinaroz en Castellón. Castellón, ¿no? Y después pues fichó por el Vinaroz. Al poco tiempo murió y fue por un envenenamiento. Demetrio, después Benítez, que también era como Dominguín, un ratón de armario por la banda derecha. ¿Estos eran todos de Zamora, dices, o no? Todos. Yo te estoy diciendo todos. Lo de Toro, Ventura, de la provincia, Ventura, Jesús, Juan Antonio, el que está en Andorra, Teo, que era de Villalpando, Calle, el toresano, que era un poco medroso. Yo siempre me metía con él. Joder, me metes cada leche en la radio. Digo, sí. Hay que acicalar. Si no, no te mueves, hijo. Y Javi, que también le faltaba una mano. Liquete, a Víctor León, el hermano de Vicente, también. A Tilano, que llegó al Celta, al Celta. ¿no? Maudilio, el portero. Silva, que ha tenido un taxi hasta hace poco tiempo, venía de Carvajales. Estuvo en Alemania con sus padres, volvió y era un buen jugador. Sanabria, inteligencia superlativa, como Baza. Un poco miedosos a la hora de meter el pie. Pero luego eran buenos, ¿no? Tenían una visión de juego excepcional. Carmelo, lateral izquierdo, Carmelo de María, Tascón, que jugaba de extremo, era habilidoso, también tenía miedo. Si se le acercaba un defensa y lo saludaba, ya decía, cuidado, ¿no? Sí. José Luis el defensa, José Luis Aguado. Increíble. También pues era como sentado, Angelín, como el famoso Angelín que os hablo del Atlético Zamora de los años 50. Era todo punto honor, todo coraje, se dejaba en el campo hasta el corazón y tenía calidad, o sea, tampoco era un tuercebotas, ni mucho menos.
Y Luis el central, que ha sido también taxista hasta hace poco tiempo, un chaval fornido alto, que tenía Ibaquedano. Y Luisito, uno que trajimos del Benavente, con Nuevo. Con Miguel Ángel Nuevo. Con Miguel Ángel Nuevo, Baquedano, en fin, bueno. Ya te he nombrado ya muchos, ¿eh? Y esto pues lo apuntas todos porque estos eran de Zamora. Y el, yo lo que me pregunto es lo que te iba a decir. Yo llevo ahora, yo soy socio y vengo muy pocos partidos, la verdad. Yo vengo ahora, este año creo que he venido a 4 o 5, porque yo ahora ya Raúl me ha perezado. Ahora ya en diciembre, tú no sabes lo bien que se está en casa con una manta, una mantita, tomándose el cafetito y viendo un Chelsea, Manchester City o un United, Aston Villa, tal, en DAZN, un partido de la Premier inglesa que, por desgracia, tiene muy poco que ver con el fútbol español. Allí no hay apenas simulaciones de lesiones ni pérdidas de tiempo, hay una mayor deportividad, hay unos arbitrajes generalmente excelentes. Es otra cultura de fútbol. Claro, sí, y el público canta y anima, yo no le he visto insultar. Bueno, insulta también, ¿eh? Bueno, pues sí, yo a lo mejor yo es que no sé inglés. Pero te quiero decir que, y me ha perezado, ya no vengo tanto al porque tú vienes a Salamanca, claro, esto es la gente que no Salamanca sabe y tengo que venir, y si a lo mejor, pues ahora que jugará con estos últimos partidos, con el Real Unión y con la Segoviana, pues a lo mejor me animo, pues ya hace buen tiempo. Pero es que en el invierno saco hasta del coche una manta, me la pongo en las piernas, es que estoy muy mayor, a pesar de lo que tú digas, y entonces digo, uy, ahora ir otra vez a Zamora a las 4 de la tarde. Además, esto de las horas, ya. Con eso me vuelve loco. Tan pronto un partido es a las 7:30 de la tarde, sí, otro partido es a las 9 de la noche, todavía cuando hace buen tiempo, otro a las 12 de la mañana, otro a las 5. Joder, y dices, ¿pero qué pasa ahí? Claro, en tu época eran todos a la misma hora más o menos. A las 5 de la tarde. En Zamora siempre se solía poner a las 4:30, porque era prerrogativa del club local ponerlo, como ha sucedido en Segunda Federación, que imponían el partido a las 5:30, y yo siempre preguntaba, hombre, que los que venimos de fuera nos gustaría llegar un poco antes a casa, porque mientras termina partido 7:15, mientras coges el coche, y mientras regresas a Salamanca, llego ya a las 8:30, casi las 9, joder, ponerlo a las 5, no, es que hay mucha gente que se va de caza, no, es que hay mucha gente que juega la partida, le gusta, bueno, bien, bueno. El partido clásico era a las 5, y a las 5 era en toda España, además, en los partidos de primera. Eso para la radio era la leche. Claro. Eso también lo hemos perdido. El carrusel deportivo se ha perdido totalmente, se ha perdido. Bueno. Y ahora ya estamos en manos de las televisiones que juegan sus bazas, que yo me parece ¿Esto bien, se veía venir o esto es completamente? No, yo no lo veía venir. No veía venir. Yo no veía venir esto, pero ha sucedido. Esto se ha convertido en un espectáculo, un negocio. Un show, y por lo tanto, un show. Como están los programas deportivos, la mayoría de ellos dedicado ahora a la diversión, pero no a la información. Y veo que no te gusta mucho ese palo. No me gustan nada. Nada. No me gustan nada, pero te voy a decir por qué. Además, no los veo. A mí, yo lo poco que sé es por el móvil, que me meten de vez en cuando en las redes sociales, me meten lo que ha dicho fulano, lo que ha dicho Mengano. Yo cuando veo a un periodista, con bufanda o con una camiseta, ya para mí está desacreditado. Me has tirado arriba a mí ahora mismo, ¿eh? Ya, bueno, bien, porque te pones tú la camiseta. Yo la del Zamora cada vez que narro. Bueno, bien, pero tú eres una camiseta local. Y yo cuando narraba los partidos de Zamora, a mí no me gustaba Chillán. Algunas veces decían, parece que es un poco frío. Pero coño, yo me alegraba cuando marcaba el Zamora. Yo decía, ¡gol! Pero no me tiraba 10 minutos. ¡Gol! Y como pasa ahora en los programas nacionales, yo voy en un coche un día, escuchando la radio, y está jugando el Athletic de Bilbao con el Osasuna, da lo mismo. Ahora, como no coinciden tantos partidos, ya casi es seguro que sepas dónde hay gol, por lo menos. Sí. Está hablando Paco González, o está hablando de Garrido, el de la... Dani Garrido, sí. Oye, y llega... Carrusel. Y está hablando de no sé qué, y de repente oigo que empieza un tío. ¡Un gol! Sin salir de... 10 minutos. Y dices, ¿pero dónde cojones ha habido gol? Que yo voy conduciendo, que yo no sé dónde está el partido ese. A ver, lo lógico es como se hacía antaño. Gol en San Mamés, marca el Athletic. Y después ya, gol y todo lo que tú quieras. Y fue una jugada sensacional de Sánchez que pasó ahí, Nico regateó a 7 contrarios, tiró, metió la gol por la escuadra, porque encima no te dicen ni dónde lo han metido. Ya. Se creen que yo estoy viendo la televisión y yo estoy en la radio. Pero luego te pasó al revés, decías, estás viendo la tele y te lo están radiando. Y es al revés. Entonces me están diciendo que Sánchez pisa la línea media del equipo rival. No, si ya lo veo yo, que está en la línea media. Y tira con la pierna derecha, claro, no va a tirar con la izquierda si lo estoy viendo yo, joder. Dime el nombre del jugador como mucho,
para aquella gente que esté en un bar, que tenga una pantalla lejana y que a veces no distingan los números o los jugadores, aunque generalmente tú sabes, Raúl, que se conocen a los jugadores. Más o menos, sí. O sea, tú eres muy José Ángel de la Casa, porque era ese perfil... En televisión era... Bueno, la única vez que se salió de madre fue el que día lo de han recordado España-Malta. el día de España-Malta, pero que se salió de madre con el gallo en el gol número 12. Sí, o sea, cuando ya era la leche. Los otros porque 11 los no los anteriores cantó sí cantaba, decía ¡Gol de Sarabia! Pero no se Ya, tiraba. ya. Pero en el gol de señor ya le salió el gallo, le salió la garganta y le salió el corazón, como nos salió a todos. Era un 12-1. Como a mí me salía cuando marcaba un penalti el Zamora contra el Las Palmas Atlético. Y como no gritaba a lo bestia, pero hombre, ¿Tuviste algún problema por quitar algún gol fuera de casa? No. Lo de Plasencia, Sí, bueno, pero bueno, yo estaba narrando. Sí, Era sí. porque estaban pidiendo penaltis, estaban pidiendo expulsiones, estaban llamando guarros a los jugadores y yo estaba radiando el partido normalmente, sin ninguna énfasis ni a favor de unos ni de otros. Yo narraba el partido, hombre, le daba color cuando decía que atacaba al Zamora. Claro. Tampoco estaría Es cojonudo radio que yo local, no pudiera claro. decir que en estos momentos tiene la pelota Mateo y pasa sobre Nuevo y Nuevo se quiere meter por la derecha. Y bien, eso sí, pero yo no estaba diciendo ese presente son unos guarros o tal. Ya. Son unos cabrones, nos vais a hundir y no sé qué. Y fue Andrés Bartulos y fue cuando llamó A la Guardia a la Civil. Guardia Civil, subió una pareja y escoltaron. Dos joder. tricornios aquí a mi lado, estaba dos picoletos, estaba yo más guapo que... Y más a gusto con Augusto, Sí, además. y ese pues, y yo ahora, por ejemplo, pues no entiendo esas retransmisiones deportivas en las que un señor abre el micrófono, se tira 30 segundos diciendo gol, porque yo a ti te estoy escuchando y en cuanto yo oigo a Raúl, digo, ha marcado Zamora. Porque si hubiera marcado el otro, este tío no lo canta así. Es que es normal. Pero cuando tú estás oyendo el Real Madrid Osasuna o el Betis Mallorca, tú no estás pensando bien, y que te digan gol, pero ¿quién lo ha marcado? ¿El Betis o el Mallorca? Joder. Claro. Sí. Y después hay veces que vas en el coche y te están dando el Betis Mallorca, por ejemplo, por poner una. Sí. Y conexión, y en estos momentos sí ha habido una jugada muy peligrosa y tal, y yo voy en el coche. ¿De quién? Pero dime minuto, dime marcador, por favor, dime minuto 20, van al Betis o van empate a 0, que a veces no lo dicen. Bueno, son se da por pequeños. hecho, sí. Lo que pasa es que, claro, yo hablo desde la profesión. Yeah. Eso a lo mejor un espectador normal que nos esté escuchando ahora dice, joder, Luisfe, es que eres muy exigente. No, es que yo también tengo un estilo, un modelo de radio concebido aquí que yo ahora no me veo reflejado mucho. Es que evoluciona mucho, claro. Es que tú también no tienes un móvil que tú miras y sabes cómo va el partido. O sea, no necesitas que te lo diga de la radio. Yo, por ejemplo, ahora mismo no hace falta que me pongan en el periódico local, ni en las emisoras locales, ni nada, que me digan de dónde es el árbitro. Aunque casi nunca me lo dicen, porque me dan un papel cuando llego al fútbol y no me ponen ni siquiera de qué colegio es. Sí, es verdad, cierto es. Joder. Entonces entro en el Soccer ese que me ha enseñado mi nieto, que por cierto estaba aquí hace un momento, y pum, y miro y pone... uno de los dos que estaba aquí? Sí, y pone Colegio Aragonés. No, claro, es que es lo mismo. Yo los jueves entrevistaba a los árbitros. En aquella temporada se dejaban entrevistar por teléfono. Llamaba, quedaba con él, mire usted, yo estoy trabajando, no puedo atenderle ahora, si me llama usted a las 8 de la tarde, y así hice una gran amistad con Fernando Sosa Saavedra, que llegó a pitar en primera, un colegiado canario, que le pitó varios partidos a Zamora, me regalaba hasta cajas de puros, y me compró, le encargué un vídeo, una cámara de vídeo de Tenerife, traerla a él de allí, que me ahorré un montón de pasta. Yo ya estaba en la Diputación, entonces le llamé, oye, que vas a venir a pitar a Salamanca, te voy a ver el domingo, tráeme esta cámara, me la trajo, le pagué. Fernando Sosa Saavedra. Eso es impensable a día de hoy. Jiménez Muñoz de Morales, Soriano Aladén, teníamos una cierta confianza, como con los entrenadores aquí. ¿Y luego los atizabas en la retransmisión? Hombre, sí. Pero calla, y es que después también te hacían declaraciones. Yo esperaba al final, llamaban en el estadio a la puerta, por favor, estamos aquí, estoy aquí cuando quiera. Sí, espere un momento, que termino de redactar el acta o de ducharme. Pase. Y yo, bueno, señor árbitro, tal, el minuto 20 para que la gente ha protestado, los jugadores de Zamora han pedido un penalti. No, mire, se ve claramente que el jugador se ha apoyado. Te lo explicaban con una naturalidad, con tal, y amigos. Y ya me llamó usted el jueves y tal. Eso que se haya perdido, eso también tenemos culpa nosotros como prensa. Y no, pero también ahí el Colegio Nacional de Árbitros metió un poco el... No, un poco, no mucho, ya no deja hablar a los árbitros. Antes hablaban antes y después de los partidos, si no pasaba nada.
Es tu opinión contra la mía. mía, Es decir, a mí el árbitro me dice, mira, usted puede opinar que ha sido penalti, pero yo le digo que soy el que pito el partido, que no ha sido penalti, por eso no lo he pitado. Punto y nada más. Y son dos pareceres que llevándose con educación, y entonces hacíamos entrevistas a los árbitros los jueves, antes del partido. Y además teníamos unas fichas en la COPE, y ahí tengo que reconocer que tenía un equipo como Rogelio Lorenzo, Luis Hernández Abedillo, Evaristo Peláez, que en paz descanse, Luis Pablos en la primera etapa, Luis Fradejas, ajá, y José Gerardo Fernández Bragado, que es el que más alto llegó, salido de mi cuna, por así decirlo, que ha retransmitido los partidos del Superdeport en toda la época gloriosa. Se fue a la radio de Coruña, en Antena 3 Coruña, y allí ha estado radiando todos los años los partidos del Deport, hasta en el centenariazo famoso del Bernabéu, sí, José Gerardo. Que eso fue 2002 digamos que ya, podía decir que fue el discípulo más aventajado mío, pero tampoco puedo decir eso, es que él quiso y se jugó la aventura de irse a Coruña y hacer una oposición en la radio, y ya había, en el último año que tuvimos, por cierto, yo mi último año en la radio, ajá, me tocó los desplazamientos más largos, que tengo aquí apuntados. Adelante. Porque la última temporada, 83-84, yo me fui en 84, nos dieron 2 millones de pesetas la federación, pero para cuadrar los grupos, al Zamora lo metieron en el grupo sur. Fíjate, macho. Nos dieron un dinero, vamos, al club, la federación, pero no había manera de encajar el grupo. Habían ascendido muchos digamos, del norte, del noroeste, y el Zamora ese año jugó en Albacete, en la línea de la Concepción, en Ceuta, donde ganamos 0-2, por cierto, a Hospitalet, a Lorca, Murcia, de Ceuta, Jerez de la Frontera, Córdoba, Antequera, Puerto de Santa María, Ibiza, todo eso. El último año que yo estuve en la radio, y ahí ya algunos partidos sí me los hicieron, o Fradejas, alguno, o José Gerardo Fernández Bragado, porque ya en la radio, en Radio Popular, me habían encomendado ya 3 años antes también toda la labor de servicios informativos, ya generales, la información generalista, y entonces ya era mucho arroz con pollo. Hostia, macho. Sí, sí. De Ceuta Hospitalet, o sea, Ceuta Hospitalet. Ceuta Hospitalet. Hostia, vaya kilometrada, tú. Ese fue el último año del Zamora. ¿Y cómo lo hacías, en autobús todo? Estaba entrenando el Cela. Sí. Ponce, en autobús. Bueno, a Ibiza no, en avión. Bueno, claro, ya me vienes. Pero a Ceuta, si vas a Ibiza en autobús. A Ceuta salimos un sábado por la mañana temprano y llegamos a dormir a Algeciras, yo no sé ya ni la hora que era. Cruzamos en barco la misma mañana del partido a Ceuta. Jugamos el partido en Ceuta. Ganamos 0-2, por cierto. Volvimos en barco a Algeciras. Cenamos allí y toda la noche y parte de la mañana en autocar, parando solo de vez en cuando, pues al PIS, ya sabes, a tomar un café, a tal. Yo no sé si era Benito, yo creo que era Benito el conductor de aquel partido. Benito y Patricio, que fueron los compañeros de mi mesa, comíamos casi siempre juntos. Yo no comía con los jugadores ni con... Es que son muchas horas, Comía algunas veces con Miguel Montes o con Toni Cuervo, pero después con Toni Cuervo y con Miguel Montes lo que sí hacía yo, porque siempre se aprende, era hablar mucho. Yo no sé si ahora os permiten hablar, no quieren hablar ahora. Es más complicado. O sea, las redes sociales tienen mucha culpa de eso. Claro. Todo lo que digas al final queda ahí. Sí. No, pero vamos, a mí me gustaría, por ejemplo, entrevistar a Juan Sabas, de un punto de vista humano, y preguntarle, y después reunirme con él. Oye, Juan, hoy te invito a comer. Y eso no me va a minimizar en nada la crítica despiadada que le puedo dar el lunes, pero después se la razono. Al día siguiente, a los pocos días, yo se lo hacía a Montes y tal, y me decía, no, Luis, te has equivocado. A ver, este cambio que has hecho en ese partido, dice ya, pero tenía 38 de fiebre. Digo, pues dilo. Y yo qué sé, ¿cómo está el jugador? Dice, sí, yo lo vi, o otro que estaba renqueando, otro que tenía su madre mala y había pasado la noche en el hospital. Y esos casos no traslucen al crítico deportivo, y entonces tú, pues claro, estás viendo un partido que está fracasando un jugador o que no está jugando y tú lo dices, no, está fallando y tal, pero había una razón, y yo tenía muy buena relación con esos entrenadores, con todos prácticamente, y de presidentes, pues hombre, conocí a todos y con todos me llevé muy bien, aunque, bueno, Agustín Ferrín dimitió, entre comillas, por mi culpa. Cuenta esa. No, vamos, yo sacudí muy fuerte porque... Sí. Los jugadores estaban descontentos, tardaban en cobrar, en percibir, y bueno, yo lo tuve que decir, y como pasó después, años después con Miguel Vecino.
pero eso no significa que yo no los quisiera y ellos no me quisieran a mí. Lo que pasa es que se cabrearon conmigo. Se cabrearon. Un poco, sí, pero después fuimos amigos. Pero es lo que tenías que hacer. Es decir, años después coincidíamos, Agustín y yo, y nos echábamos cada parrafada de fútbol, y con Miguel Vecino lo mismo. Era un hombre entrañable. Cogí una época difícil del Zamora Club de Fútbol, pero fue la mejor. Con Miguel Vecino llegamos a estar en segunda división por una jornada que perdimos en Palencia, que en esa liga nos aprendimos todos los zamoranos la alineación de memoria. Porque eran buenísimos, ¿no? Merino, Pablo, Lacasa, Montes, qué Atilano, bueno. Coria, Garre, David, el que vino cedido del Sporting de Gijón, que estuvo aquí meses. Por la mili, algo así fue, sí, ese me lo he contado. Y en Obaza, David, Obaza y León. Y adelante, Nuevo y Mateos. Equipo imparable, imparable. ¿Y eso no lo arraste tú? Sí, ¿no? Sí, todo, era el año 80, claro, 81. Te pilla ahí, Tony fue Cuervo, 81, 82, todavía, claro, ¿no? sí, Me coge verdad, a mí todavía todo en la radio. Y ahí hubo en febrero también unas huelgas y unos paros, no cobraban los jugadores. Era cuando iban a Madrid, ¿no? Y sí, se fueron a Madrid, Merino y tal. Esto lo contó Vicente León. Sí. Y bueno, y ahí hubo también... Y eso también lo acusó anímicamente el club y el equipo, porque si no, yo estoy convencido de que hubiéramos... No sé cuánto llevamos. No sé cuánto llevaremos, 1 hora podemos llevar. Pero todavía no te he preguntado por una figura que son los directivos. Has hablado de un presidente. Sí. Si algo tiene guay en los fútbol 80-90 son los directivos. Es decir, siempre han sido personajes muy peculiares. En aquella época, ¿tu relación cómo era con ellos? ¿Qué anécdotas tienes? Porque tú tienes alguna anécdota seguro por ahí. Bueno, algunas veces se molestaban conmigo. Es que todo el mundo se molestaba con el crítico deportivo. Ya, pero es porque lógico. tú dabas, o sea, tú no te claro, tú yo dabas, si tienes que dar, yo dabas. Pasé, bueno, si te lo habrán dicho, te lo ha dicho Merino, te lo ha dicho León, y te lo habrá dicho todo. Yo no me casaba ni con mi padre, iba a decir. Sí. Yo veía un partido malo y yo decía, se ha fallado por esto, por esto y por esto. Y a lo mejor después el míster, o incluso algún jugador, que si nos veían o tal, o el jueves cuando bajaba, yo solía bajar al partidillo de los jueves, que más o menos ya te anticipaban la alineación de los titulares con los suplentes. Y ya hablaba yo con el míster, me quedaba después o para hacerle una entrevista o simplemente para charlar, y allí aprendía, yo también aprendía. Me decía, ¿tú no viste el otro día al extremo zurdo del Albacete cómo jugaba? Y dije, sí, tal, ¿sabes por qué estaba jugando tan bien? Porque nuestro lateral derecho no estaba cumpliendo. Porque estaba tontado, o porque estaba enfermo, porque tenía tal problema. Digo, ya, pero eso a mí no me trasluce, a mí no me ha llegado. Y entonces yo tengo que decir que ese jugador está mal. Pero fíjate que yo creo que eso tampoco se dice, o sea, no se cuenta el porqué de muchas cosas. No, claro, es que hoy día, efectivamente, hay un... Es que esta información deportiva de hoy está tan enmarañada, unos hacen de ella un espectáculo de risa y de burlas. Yo no entiendo eso, no entiendo, es que no lo entiendo, no lo comprendo que se haya convertido esto en un circo. La información deportiva tiene que ser serena, objetiva y veraz. Y punto, y se acabó. Si tú tienes que decir, por ejemplo, me comentan del partido de anoche y tal, pues es una cosa muy sencilla. El Barcelona se dejó ir un partido. Si yo gano, si el Zamora, yo estoy radiando un partido del Zamora, gana 3-2 en el minuto 87 y no saben parar el partido, los cuelgo. Pues este año te hubieses puesto a colgar gente, pero a todos los días. En el minuto 87 hay que parar el partido. Sí, falta, simular una lesión, que no es muy deportivo, ¿de acuerdo? Pero es que... Hay que ganar. Claro, es que ya llega un momento en que dices, he hecho la hombrada de darle la vuelta a un partido y ahora me lo dejo llevar porque no sé, quizá por excesiva juventud, tampoco quiero criticarlo, porque muchos de ellos son niños o chavales, pero hay también otros expertos para en un momento dado agarrar a un defensa. Simplemente con agarrar a un defensa en un sitio que no sea peligroso, supone que el árbitro pare el juego, pite falta, te saque la tarjeta, la apunte. Se apunte, sí, se gana 1 minuto y medio, que sí. O a 30 segundos, pero da lo mismo, pero has ganado. Y ayer no. Ayer a seguir jugando y casi mete el cuarto la pues muy bien, pero te meten el tercero. Que sí. Eso si está Miguel Ángel Montes o Tony Cuervo, que en paz descanse, no empatan. Se llevan una bronca los jugadores de miedo. Con toda la razón. ¿En aquella época se estudiaba periodismo? Sí. Lo que pasa es que cuando yo fui a Madrid al periodismo, me llaman a mí. O sea, tú vas a Madrid y llegas a ir a Madrid. Claro, sí, yo entraba allí, pero me llaman para la plaza esa fija de Zamora. Cuando consulté con mis padres, bueno, lo puedes hacer después por libre, examinar. Pero claro, te metes en la vorágine de la radio y ya no sacas ni tiempo ni ya para estudiar. Aunque la mejor escuela de la radio
y del periodismo está en el día a día, es ejercerlo, en hacer la radio como lo hacíamos nosotros 18 horas. Entonces no había magazines, no venía Luis del Olmo desde Barcelona, ni venía Carlos Herrera desde Sevilla, ni venía Iñaki Gabilondo desde Madrid, no había magazines. La radio la hacíamos en casa, en Zamora, desde las 8:30 de la mañana a las 12:30 de la noche, con la única obligación de conectar con Radio Nacional de España los partes de las 2:30 y de las 10 de la noche. Hostia, macho. ¿Y hacéis todos los días? Todo. Programas patrocinados por Óptica Ortega, por Hostal Rey Don Sancho. Los programas nuestros deportivos casi siempre los patrocinaba Hostal Rey Don Sancho, los hermanos Rodríguez San León, Luis y Mariano, a los que quiero mucho. Pero ¿y cuánta gente trabajáis en la radio? Porque claro, para trabajar tantas horas tiene que ser... Había 3 técnicos, 4 locutores, 2 y 2, 2 de mañana, 2 de tarde, y después había 3 horas de grabado, que lo grabábamos previamente en las presentaciones, que eran de 7 a 10 de la noche, que eran las horas, digamos, un poco más... Había un concierto de una hora, media hora, un programa que te mandaban en cinta desde Madrid. Bueno, eran las horas, digamos, menos apetecibles. ¿Y esas eran las que iban grabadas? Pero no iba grabada la música ni nada, iba grabada solo la voz. La voz. Yo decía, van a escuchar ustedes ahora la Sinfonía número 9 de Beethoven y tal, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y el técnico ponía el disco. Macho, y el técnico era el que tenía que trabajo, estar para que no se le rayara el disco. Sí, era una radio artesanal pero preciosa. Mira, en un día de San Pedro cualquiera, para que vea Raúl cómo era la radio entonces, te lo dice tu amigo Luis Felipe, lo que hizo... No un año, bastantes años de San Pedro, cuando las fiestas de San Pedro sabéis que cogieron un auge y éramos la envidia de la región. Yo entraba con mi magnetófono, me decían, oye Luis Felipe, a hacer entrevistas. Entrevistaba a un ajero en Las Tres Cruces, a un señor de Los Ajos o de Benialbo, de Guarrate, tal. Me iba a la Feria de la Cerámica, a la Plaza de Viriato, y entrevistaba a un señor de Moveros, o de Pereruela, o de Salvatierra de los Barros de Badajoz, de donde fuera, hasta portugueses. De ahí me iba al Hotel Cuatro Naciones, donde está hoy la Caja Rural. El Hotel Cuatro Naciones era el hotel de los toreros. Y ahí estaban los toreros que iban a torear en Zamora por la tarde y que solían comer entre 1 y 2. Y los apoderados nos decían, si alguno quiere entrevistas de los medios locales, que vengan cuando están comiendo. Y allí en el hotel esperábamos a entrevistar a Santiago Martín Elviti, al Copea, a Robles, a Manzanares Padre, a Luis Miguel Dominguín, que vino en el año 73... Y ahora te nombro un montón de... Luis Miguel Dominguín, que es el padre de Miguel Bosé. Eso es. Y después, que estaba ya de segundas náuseas, como digo yo. Se había retirado años antes, volvió a reaparecer, pues bueno, a lo que vienen muchos, en busca de la gloria y también de la otra gloria, en los años 70. Y después, por la tarde, te ibas a entrevistar en el Ramos Carrión a las 8 a Zori Santos o Codeso o a Manolo Escobar, que actuaban con su compañía de revistas. Y después ibas a la noche, porque en las galas del Parque de Mola cantaba Mocedades, o Maritrini, o Fórmula Quinta, ¿y eso era un o día Rafael, de San Pedro? En el mismo día. ¿Pero quién te hacía esas entrevistas? Uno mismo. Yo me preparaba el guión, las preguntas que yo tenía que hacerle, y yo ya llevaba un papelito para entrevistar. ¿Qué te parece? Es un día largo, ¿eh? Sí. ¿Y te gustaba hacerlo? Claro, porque además es que es lo más bonito que hay. Es decir, que tienes que saber un poco de teatro, tienes que saber un poco de toros, tienes que saber un poco de fútbol, tienes que saber un poco de cerámica, o por lo menos intentar saberlo, para preguntarme una pregunta, ¿usted cómo hace usted el barro? No, tenías que saber. Y eso es la escuela de la radio. Mira, de la escuela de la radio local salieron las 2 grandes figuras que hubo en España en la radiodifusión. Luis del Olmo, que empezó en Radio Juventud de Ponferrada, era valenciano, y se fue a Radio Intercontinental a Barcelona, y allí es donde ya pegó el salto a Radio Nacional. Y Iñaki Gabilondo, que llegó a ser, era locutor de Radio Popular de Bilbao, de San Sebastián. Igual que tú, pero en Zamora. Pasó a la SER, a Sevilla, y de ahí ya pegó el gran salto. Pero esos eran los locutores que empezaron desde abajo, haciendo la radio. Luis del Olmo presentaba discos en Radio Juventud de Ponferrada. Ahora vamos a escuchar a Rafael, que va a interpretar la canción que ha ganado, que ha participado en el Festival de Eurovisión, que se titula Yo soy aquel. Pues ya está. Madre de Dios. Sí. Todavía no hemos llegado a Semana Santa, pero llegaremos. Ha entrado aquí el mítico Barandales y está aquí ahí el Felipe Delgado. Sí, lo conozco a Roberto mucho. Fíjate,
Cuando te llamaba para hacer la entrevista, me decías que no podías porque estabas en Semana Santa y decías, Sí, en esos días no. Imposible. Además, porque me voy a Berciano, me voy a Toro. Aquí vengo muy poco ya en Zamora, la verdad, porque ya me conozco la Semana Santa mucho. Pero sobre todo porque esta Semana Santa de hoy, la de Zamora, desde mi punto de vista, no quiero criticar, no es la mía de hace años. No es la mía. Yo ya no me identifico tanto con algunas de esas procesiones, como yo las viví. Desde dentro, cargando, yo cargué con la Soledad, con la Verónica, con el Cristo, la Buena Muerte, que ahora veo más superficialidad. Todo. Sí. Eso pasó yo creo en otros aspectos de la vida, ¿eh? Sí, bien, bueno, pero a mí como no me gusta no vengo. Sí, Claro. me parece perfectamente respetable. ¿En Semana Santa trabajabas en radio? O sea, ¿hacías radio también en Semana Santa o eso ya separado? ¿Quieres que te ponga alguna retransmisión de alguna procesión? ¿Tienes retransmisiones de procesión en radio? Del año 73 y 74 tengo. En un balcón de la plaza de Sagasta, para la gente enferma que no podía y tal, radiábamos las procesiones. Entonces, antes de salir, por ejemplo, la procesión de la tercera caída de San Lázaro, yo bajaba a San Lázaro y hablaba con los directores de las bandas. La del Ejército, que era mi amigo, que me hice muy amigo suyo, Cipriano García Polo, y con Felipe Blanco, el maestro que dirigió la banda de Zamora. Y les decía, maestro, cuando pase la procesión por la Plaza Sagasta estoy en tal balcón, pasen ustedes chiflando. Para darle más... Y efectivamente, y la banda de tambores y cornetas de la Curroja, con Carricajo y sus antecesores, pues también pasaban tocando. Y entonces, este es el sonido, señoras y señores, que podemos transmitirles. Comienza la procesión de Jesús en su tercera caída, vulgo excombatientes. Cofradía fundada en 1943 por un grupo de excombatientes de la Guerra Civil en honor de los muertos y tal. Figuran 3 pasos que son tal... O sea, explicabas todo ahí con la música de fondo. Y claro, pasaba la banda y... Además, entonces eran los 3 pasos a ruedas, que ahora hacen fondo y tal, y entonces te quedaba de maravilla la retransmisión. Pero, bueno, ¿sabes? No hacías que poner línea microfónica. Iba un técnico, desmontaba, era un truco, Iba un técnico, desmontaba el teléfono, enchufaba unos cables y radiábamos con la línea del teléfono, del señor que vivía allí. Que nos dejaba, que don José María Rodríguez Lorenzo, que nos dejaba su balcón y su despacho. Claro, y era por teléfono también. Pues era por teléfono, pero claro, a cobro revertido. No, a cobro del señor. A cobro del señor era. A cobro del señor. ¿Te has quedado, Raúl, con lo de los cobros revertidos? Es que, joder, a mí eso me queda ya... Sí. Pues es así, sí. ¿Hasta cuándo pudo estar el cobro revertido instaurado en este país? Hasta los 9, es que... Ahora también, ya... Sí, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que entonces era normal. Era normal que un señor, un chico que estaba en la mili y quería llamar desde el Ferral del Bernesga, por ejemplo, a sus padres, pues andaba pillado y... Para comprar en el Chigre, para comprar un bocadillo. Entonces, ¿qué hacía? Pues pedía una conferencia para decirle a sus padres que estaban bien. Madre mía. Entonces, me pone usted con Zamora el teléfono 5353. Y entonces sonaba el teléfono... Y la madre, tu madre cogía el teléfono. Sí, mire usted, decía la telefonista, le llama Raúl Nieto desde el Ferral, que si acepta usted la conferencia a cobro revertido. Y tu madre, tu padre, sí, naturalmente. Claro, ¿qué remedio? Pues a cargarla. ¿Qué te parece? Sí. Vale. Me quedan 2 preguntas por hacerte. Como todas las me que quedaría quieras. Normalmente una, pero me quedan 2. Venga. De todo lo que has metido ahí, ¿qué te ha quedado por contar? Porque me da pena que no lo cuentes. No, yo creo que no. Está todo. Yo te he contado lo de Calahorra, te he contado lo de Emilio Cruz, de la venda de Vicente León, te he hablado de los entrenadores. Sí te he dicho que Angelín, el Bravo, fue el primero. Después tuvimos a Antonio Díez Costa, Paco Muñoz, que se casó con una de las hijas de don Manuel Gago, de Zapaterías de Calzados Gago, que venía del Madrid. Y vino al Atlético Zamora y aquí se casó y se quedó. Tito fue un entrenador de Valladolid que Pollo reconoció que le marcó mucho. Tito tenía el pelo muy ensortijado, ya era mayor. Y cuando vino, yo no sé quién lo trajo. Era un hombre muy simpático, pero siempre tenía las mismas muletillas. Pepe, el jugador, el lateral del Zamora, si estás con él algún día, el que fue lateral, pregúntaselo. Vale. Este siempre en el micrófono, yo le acercaba... Se llamaba Tito, has dicho. Tito, Amadeo Núñez, Tito. Entonces, Tito, tal partido... Bueno, la verdad es que siempre decía lo mismo. Estamos en el equipo representativo de una muy digna ciudad que hay que defender. Y hemos aplicado la volea y media volea y hemos ganado el partido. Siempre decía lo mismo. Y entonces los jugadores, que eran unos cachondos, entre ellos Pepe y tal, pues cada vez que me veían me decían, como me decía él, querido Felipe, hemos aplicado la volea y media volea y le hemos restado continuidad al juego del contrario. Eran las frases de Tito. Manolo Soler tuvo mala suerte, no terminó la temporada, era un hombre salmantino, que había sido un gran jugador, pero como entrenador
tenía una ligera ya cojera de Ajá. varias operaciones. Después Dolfi, que tampoco tuvo mucha suerte como entrenador en el Zamora, pero que era todo corazón. Cela, que Sí. fueron los entrenadores que yo conocí, Emilio Cruz, Miguel Ángel Montes, Toni Cuervo y Fernando Girón. ¿Y Fernando Raúl Girón- González no llegaste a coincidir con él? ¿Con el asturiano, con Raúl González? No, ya no. No, ya no estuviste. Yo ya no estaba ni con Raúl, bueno, con Tomé coincidí porque era funcionario de la Diputación de León y me llamaron ¿verdad? y estuve hablando con él alguna vez. Y después sí hicimos una cierta Amistad. amistad. Me quedaba algún partido cuando jugaba el Zamora aquí para hablar con él y tal, y preguntarle y comentarle cosas que yo veía. Muy majo. Qué Con bueno. Tomé muy majo. Yo lo quiero mucho. Pues ya la última por mi parte. Salvo que te acuerdes de algo más que quieras contar, que No, tienes yo vía ya te he libre, dicho, te quedan te he 5 contado minutos. la de la última temporada que hice más kilómetros que un tonto desde Hospitalet a Hostia, Ceuta, es que pues vaya fíjate. tela, macho. Pues la última. ¿A quién te Ven. gustaría ver ahí sentado para echar un rato de estos, así hablando de fútbol y de experiencias? Bueno, pues oye, lo que pasa es que no lo sé cómo estará ahora. Fernando Girón sería un buen. Fernando Girón. Pero está en Sevilla. Está en Sevilla. Y ya parece que la edad le va pesando. Su hijo es David, si no me... David. Aquí en Zamora. No, está en Sevilla. Está en sí, Sevilla sí, también. sí, sí. Yo puede creo que es sea, David. sí. Que David es oyente de este programa, el hijo de... lamentablemente Toni Cuervo y Miguel Ángel Ya Montes no fallecieron. pueden, pero Tomé también sería muy bueno. Es que esto- Y Emilio Cruz si quisiera. Mira, creo que estaba era en Madrid, si no me equivoco, ¿no? Sí, estaría en Madrid. ¿Te acuerdas que terminó en el Atlético Sí, madrileño? estuvo en el Atlético con de Madrid, sí, Alcorcón, sí, sí, estuvo- sí. No, Emilio Cruz y era un tío. Pero claro, Emilio Cruz a por mí aquí me no vendrá. sorprendió muchísimo aquello de la venda. Pues lo que se hubiera armado. Es de genio ocurrirse, o sea, que se te Sí, ocurra sí, en ese momento sí, sí. esa Y triquiñuela además, para intentar ganar el partido. decir, están todos atontados No sé. pensando en los penaltis, no se va a enterar nadie, Vicente, ponte la camiseta, quítate la venda y sal el sexto penalti ya lo tiras tú. Menos mal que no no hubo hizo necesidad falta, del sexto. Sí. Sobre todo porque Vicente estaría acojonado, porque Vicente, sabiendo cómo es Sí, Vicente, sí, o sea, sí, es que sí, yo sí, me lo sí. imagino con un sufrimiento extremo, Sí, o sí, sea, sí. no puede Sí, ser. que yo desde la cabina de Radio Popular de Las Palmas, yo decía, pero ¿qué pasa ahí? está pasando ¿Qué pasa ahí? Y yo ya yo voy a decir que no lo es. No. Tira un jugador de Zamora, se acabó. Y ya se acabó la historia. Vale, pues Tomé, joder, Tomé está pendiente, a ver si Tomé viene. ¿Y Es dónde que lo hemos está podido ahora? traer- Está en León, me imagino. Creo que estaba en Asturias, que se había pillado una casa en Asturias, estaba yo con su mujer pero tirado. no está entrenando ahora ya. Estuvo en Villarreal el año pasado, pero Sí, este año sí, nada pero de ya, nada. ya, no. ya. Y Girón, fíjate, vamos a Fernando intentar. Girón era pues, una buena. Hombre, Rubén también. Rubén, que está en Andorra, si viniera y te Es que contara. fíjate, está en Andorra, Rubén. Claro, no, pero a lo mejor viene alguna vez por aquí porque solamente con que te contara lo de Cacabelos. Sí, no, claro, en corriendo todos los primera persona, jugadores además es que haría jugando- 20 minutos. Tú jugando, cuéntame sí, esto y ya jugando está. corriendo detrás de ellos. Buah, aquello fue. Pero bueno, son anécdotas que van pasando y se me olvidan muchas. Seguro, ¿no? seguro, sí, Pero sí, sí. bueno, esto dará para otra entrevista. Desde no te luego, preocupes. pues si se te van Cuando ocurriendo- recupere más, ya te llamaré. Si se te van ocurriendo, vete apuntándolas y hacemos Sí. la segunda parte sin problema. Sí, Además, sí. yo te presento, digo, estamos Sí. aquí otra vez con Felipe Delgado Segunda- y tú tiras ya del segunda carrete. parte. Exactamente, Segunda digo. parte. Y además va a ser Luis Felipe el que hable. Y con lo después cual- atiende primera parte, segunda parte y prórroga. Y prórroga. A los penaltis no llegaremos. hasta que se haga de noche Ahí. como Calahorra, ¿no? Oh, lo de Calahorra fue también. En fin, Qué bueno. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Pues ya. Y yo Joder. también, ¿eh? Y me has hecho abrir, o sea, me has hecho darme cuenta de lo afortunado que soy de haber nacido en el 97 y no tener que depender de un teléfono ni de que me escolten ni nada por el Sí, estilo. sí, Esto hemos sí, llegado a sí. una época ya muy buena. Muy ¿eh? buena, sí. Yo nada más te puedo decir que satisfacción del público, el de Inca. El de Inca, cuando yo llego, me han puesto la línea microfónica entre toda la gente de Inca. Todos los aficionados de Inca. Yo tenía aficionados así. Yo allí radiando, porque había un poste allí lo habían atado. Y yo tampoco era cuestión con un cable largo. Y yo radié ese partido y para mi satisfacción, ahora ya no vanidad, porque ya a estas horas de la vida ya no tiene una vanidad. Pues la verdad es de que cuando terminé el partido, varios señores me felicitaron y me dijeron, es usted imparcial, además, ¿cómo conoce a nuestros jugadores? Fíjate. Y digo, bueno, porque yo tengo un truco. Para conocer a sus jugadores yo me aprendo de momento la alineación de memoria de ellos. Y después al minuto 8 ya sigo el de las medias caídas, que se llama Raúl. El otro se llama Pepe y es rubio. El otro tiene la camiseta. Pero hay que tener capacidad para colarte de eso, ¿eh? Sí, yo tenía, afortunadamente, Realmente. tenía suficiente capacidad. Y en de aquellas detección. era más complicado porque no es como ahora que uno va con muñequera, el otro Ay, lleva unas zapatillas. sí, en aquella sí, era sí. todo más o menos Todo, igual. Todo, sí. Y algunas camisetas, de ahí ya mis gafas, el 6 y el 8... Eran muy jodidos, no entiendo. Estábamos juntos. Pero ya, en cuanto yo veía ya el 6, que a lo mejor tenía la suerte que era rubio, el otro era moreno, Ya digo, decías, se acabó la historia, ¿no? es Raúl. Ya es el Perfecto. 6 era de... Ya, sí.
Pues nos vamos a meter este solomillo de cerdo que nos han hecho aquí nuestros amigos Patricio Santana y Alejandro Bruña. Así que, Luis Felipe Delgado, ha sido un honor tremendo tenerte aquí. Me lo he pasado muy bien, insisto. Vale, muchas gracias. Y yo espero que lo hayan pasado también o que lo pasen muy bien quienes nos hayan visto. Que seguro que sí. Has empezado muy fuerte, con lo cual está genial, porque así ya se mantiene toda la entrevista, pues acaso. Hay que mantenerla. Hay que mantenerla, eso es. Queda pendiente la segunda parte. Sí, bueno. O sea, tú vete apuntando. Dame tiempo. Yo soy el que quieras. Sí, porque en 14 años hay muchas más anécdotas y personajes entrañables. No he hablado de Coruja, ni de Feliciano el Rata, ni de Saína, el que ponía los carteles, que eran personajes entrañables que yo quería muchísimo. ¿Queda pendiente? Sí, que sí, venga, no te preocupes. Queda pendiente. Bueno. Luis Felipe, gracias. Nada, a ti. Pues este ha sido el capítulo, creo que 24 de A Pie de Barra, aquí en el Bar Lagarto, el Felipe Delgado. Yo me he reído mucho otra vez más, es que encima ha venido a contar, que es lo que se agradece. Queda pendiente la segunda parte. Pásenlo muy bien, buena semana, amigos, gracias, chao, chao, adiós.